Pasamos entonces a nuestra siguiente ponencia. Vamos a hacer la presentación de nuestra siguiente invitada que ya tenemos en pantalla. Hola, ingeniera, ¿cómo se encuentra? ¿Qué tal esa mañana? ¿Desde dónde estamos? Buenos días para todos. Estoy desde Medellín, una mañana un poco soleada, agradable para hacer esta presentación hoy. Bien, perfecto, porque hay calorcito en el ambiente. Voy a hacer su respectiva presentación. El tema que nos compete a continuación es el de sistemas estructurales para construcción con madera, las tendencias. Esa ponencia está a cargo de la ingeniera María del Pilar Duque Uribe, que es ingeniera civil con maestría en estructuras. Ella se ha desempeñado como docente de tiempo completo de la Universidad EIA por más de 20 años. Actualmente es coordinadora del subcomité de madera del Comité AI 100 de la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica. Es directora de trabajo de grados relacionados con estructuras de madera. Bienvenida, ingeniera. Dejamos entonces este espacio para usted. Esperemos que sea provechoso. Yo acá puedo compartir o comparte allá usted. Como desee, podemos hacer. Voy a compartir Perfecto. actualmente. En la barra inferior tenemos uno que dice compartir por acá. Sí, pero dice cargar archivo, entonces No. Digamos que solamente más abajo nos salen tres opciones. En la última compartir dice pantalla. correcto. Pero en compartir pantalla me dice compartir pantalla es más fácil con la pantalla compartida, funciona mejor una buena computadora, compartir pantalla, listo. Sí, picamos en el centro y sale compartir, se habilita en azul. Ya Perfecto, ya está. la tenemos. Bueno, Bien, ingeniera. Entonces, el público es todo suyo. Muchas gracias por esa participación y la dejamos entonces con la audiencia. muy buenos días a todos. Agradezco esta invitación y también los felicito por este evento tan nutrido y tan interesante en todas las ponencias. De verdad que he estado pendiente de todas desde el miércoles y he aprendido bastante. Y en eso quiero hacer un poquito de énfasis, es que hemos estado acostumbrados o nuestra tendencia es que siempre en la parte estructural diseñamos esas estructuras de madera o de acero, perdón, de concreto o de acero, pero de madera muy poco. Y estamos en un proceso de aprendizaje, estamos en un proceso de aprendizaje en Colombia y la idea es que podamos incentivar el uso de la madera de forma estructural en la construcción y que dentro de algunos añitos podamos ver ya edificios de madera construidos acá en nuestra región. Como les mencioné, para mí esto ha sido también un reto. Prácticamente soy diseñadora de estructuras de hormigón, toda la vida he estado metida en esa área y apenas hace unos añitos empecé a estudiar el tema de la madera. Por eso digo que estamos aprendiendo y siempre que estudia uno más, encuentra que hay más por aprender. O sea, se da uno cuenta que menos sabe. Entonces, esa es como la idea, empezar a estudiar bastante este tema y poderlo usar en el país. Hoy traigo una presentación de sistemas estructurales, la pensé ya pues como en el sentido de que apenas estamos aprendiendo, es desde lo básico, cómo serían estos sistemas estructurales de madera y lo que se está dando en el mundo actualmente. Entonces, el contenido, vamos a definir qué es un sistema estructural. Tenemos los sistemas estructurales para cubiertas, para entrepisos, para tipos nave industrial y ya por último los sistemas estructurales para edificaciones. ¿Qué entendemos por un sistema estructural? Todo lo que diga sistema siempre va a ser un ensamble, una unión de partes, en este caso que es estructural, sería un ensamble de miembros estructurales para conformar un cuerpo estructural único que tiene la función de soportar acciones y cargas de forma segura y eficiente. Y en el dibujito, entonces les voy mostrando es cómo partimos de elementos simples como son tableros, que acabaron de hablar precisamente de tableros, elementos simples que pueden ser elementos tipo columna o elementos tipo viga y cómo vamos ensamblando todo un muro y los conectores
que en este caso sería un muro de un entramado liviano o un sistema de piso que lo tenemos acá. Entonces, todos estos ensamblados nos configuran lo que es un sistema estructural completo. Dentro de los sistemas estructurales los podemos clasificar de acuerdo con su función en sistemas estructurales para entrepisos, para cubiertas, para naves industriales y sistemas para edificaciones. Vamos a irlos viendo todos, pero aquí ya muestro un resumen de lo que pueden encontrar de los sistemas estructurales. Puede que en edificaciones no se presenten todos, pero esto es como básicamente lo principal en cuanto a esa clasificación. Entonces empecemos con los sistemas estructurales para entrepisos. Para entrepisos podemos tener entramados livianos, sistemas de losas en madera masiva, sistemas de losas compuestas o losas con vigas en cajón. En entramado liviano, los entramados livianos de piso constan de viguetas, vigas, estas serían las viguetas, estas serían las vigas, las que reciben las viguetas, unos elementos de bloqueo que ya se los voy a mostrar que nos sirven para poder unir los tableros o el revestimiento como tal y los conectores. Este sistema en inglés se llama un light frame y es el frame se podría traducir como pórtico, marco o entramado y recibe el nombre de liviano o ligero. En Chile la mencionan más como ligero. Es porque está construido a base de elementos de poca escuadrilla, o sea, elementos que no tienen medidas muy grandes y por eso entonces es poco pesado. Entonces, está constituido, como les mencioné, por viguetas, una viga principal. Las viguetas, lo que se hace es que de acuerdo con el tablero, que viene en medidas de 1,22 por 2,44, la idea es que no haya desperdicio, entonces nosotros podamos desde el diseño arquitectónico modular las medidas de la vivienda que vamos a construir o del entrepiso que vamos a construir, de tal manera que haya el menor corte o desperdicio en los tableros. Por eso, entonces las viguetas se separan, por lo general, 407 milímetros o 610 milímetros con el fin de evitar cortes en los tableros. Los tableros estructurales, el revestimiento como tal, eh, puede ser en OSB, puede ser en contrachapado o inclusive en un sistema de tablillas. Cuando nosotros tenemos un tablero de estos estructurales, ellos por lo general tienen una dirección fuerte y una dirección más débil, porque al estar construidos, sobre todo los contrachapados como tal, al estar construidos por la unión de láminas en diferentes direcciones, en direcciones perpendiculares entre sí, las capas que tengan el mayor número de capas en una dirección constituye la dirección fuerte del tablero. Esa dirección fuerte del tablero, entonces la idea es que esté dirigida en la dirección en que las cargas se direccionen directamente a las viguetas como tal. En vista de que los tableros pues vienen de un ancho de 1,22, para darles soporte en este punto, que no es una viga principal, se cuenta también con unos elementos que los llamamos elementos de bloqueo o cadenetas. Esos elementos de bloqueo nos van a permitir fijar el tablero también por conectores en sus 4 bordes. Esos conectores que usamos por lo general son clavos o grapas y tienen una función muy importante cuando tratamos de resistir fuerzas laterales. La función es que este tablero, los tableros como tal, mantengan este entramado en su forma, o sea, que mantengan sus ángulos rectos en la unión, porque en realidad las uniones de las viguetas con las vigas se consideran uniones articuladas que son débiles a rotación, por lo tanto, en cualquier momento podría perder esa escuadrilla general el marco, entonces el tablero tiene la función de mantener esa escuadrilla y por eso es importante que vaya fijo a todos los elementos del entramado, pero adicionalmente ese tablero tiene una función, es de transmitir fuerzas
horizontales, ya sea de viento o de sismo. En una sección transversal de este entramado de piso, de entramado liviano, podríamos tener las viguetas como tal, que pueden ser secciones de 2x4 o por lo general son de 2x4, pero dependiendo del diseño estructural que tengamos y de la separación 400 y 600 y de las cargas que tengamos, podrían ser un poco mayores si es en madera cerrada. Tendríamos el tablero estructural de revestimiento. También podríamos contar con una loseta de hormigón que puede ser estructural o no estructural. En el caso normal es que no sea estructural, no sea colaborante con el entrepiso, pero que tiene una función más de barrera contra fuego y de barrera acústica y para ayudar a las vibraciones del sistema conformado por el entramado liviano. Adicionalmente, podríamos tener una lana de vidrio como aislante acústico y como también aislante contra el fuego, protección. Perdón, y con protección contra el fuego podríamos tener una placa yeso cartón en la parte de abajo, que su espesor y el número de placas se determina de acuerdo con la resistencia al fuego requerida para el edificio que estemos diseñando. Y los conectores de cortante, como les mencioné, que por lo general son clavos o grapas. Aquí entonces muestro unas fotos del ejemplo de un entramado liviano. Muestro dos tipos de viguetas. Entonces, de acuerdo con la luz que tengamos de trabajo de las viguetas se pueden plantear en madera cerrada, como está acá, en madera laminada encolada o vigas en I, que son vigas ensambladas, en donde el alma lo constituye un tablero RCB y las aletas los constituyen elementos de madera cerradas. O si la luz ya es muy grande, se pueden plantear vigas en celosía tipo cerchas que pueden utilizar conectores como de placa dentada o inclusive tornillos autoperforantes en sus uniones. Los tableros, como les mencioné, pueden ser en OSB o contrachapados. También estamos acostumbrados nosotros a que construimos de cierta manera con tradición estos tipos de pisos con tablillas machembradas. Las tablillas machembradas no nos proporcionarían la misma rigidez que tiene un tablero continuo cuando se trata de soportar cargas laterales como viento o sismo en su plan. Les muestro un ejemplo de una disposición de las viguetas, un plano arquitectónico de cómo podría ser la disposición de las viguetas y tableros en un sistema de piso. Lo que notamos acá, aunque están todas planteadas en la misma dirección, las viguetas, lo que tenemos en este tipo de construcción en madera es que nosotros vamos a considerar que no hay continuidad en esta parte de acá de la vigueta con respecto a otra, a diferencia de lo que habría en una losa de hormigón. Al no haber continuidad y considerar una vigueta como un elemento simplemente apoyado en cualquier disposición de un entramado liviano, se puede cambiar la dirección buscando siempre aquellos elementos de apoyos que son los muros del entramado que nos van a servir como elementos cargueros. Entonces, aquí todas las tenemos con la misma disposición en la misma dirección, pero no es raro encontrarnos que en una disposición de viguetas de entramado liviano le cambiemos el sentido buscando esos muros cargueros. Lo que sí tenemos es que aquí está, por ejemplo, el entramado planteado sin esos elementos de bloqueo, pero una vez se haga la distribución de los tableros estructurales, que debe ser en forma escalonada, como se muestra acá en planta, se deban colocar los elementos de bloqueo que estoy mostrando acá para coincidir con esta línea de unión de los tableros. Entonces aquí tenemos más elementos de bloqueo que nos hacen nos dan la posibilidad de que el tablero pueda estar soportado por conectores o unido al entramado por conectores en sus 4 bordes, adicionalmente en las partes centrales unidos a los elementos de acá. Eso nos daría una mayor rigidez en el sistema de entrepiso y nos da
una característica de mayor resistencia acortante en su plano cuando hay fuerzas laterales. Este ejemplo lo tomé de la Corporación Chilena de la Madera, Corma, quien tiene, ustedes lo pueden buscar en internet, tiene muchos manuales que están disponibles al público de forma gratuita. Entonces, aquí les muestro ya con los conectores los elementos del entramado bloqueado, se llama así. Es bloqueado, es cuando tiene uniones en todos los bordes y tiene también uniones, conectores en los elementos intermedios. No es bloqueado cuando no tiene conectores en estos bordes de acá, o sea, que no tiene cadenetas o esos elementos de bloqueo que lo puedan, en los cuales se puedan poner los conectores. Entonces, aquí está pues como un poco más detallado la configuración de ese sistema. Les he estado conversando un poquito de que no solamente son las cargas verticales las que deba soportar ese entramado de piso, pues esa es una de las funciones, es soportar el peso de todo lo que es las cargas vivas o las cargas de uso de la edificación y transmitirlas a los elementos portantes, sino que el diafragma cumple, el entramado de piso cumple una función muy importante ante cargas laterales y es constituir un diafragma de transferencia de esas fuerzas horizontales que se generan a nivel de entrepiso, transmitirlas a los elementos portantes. En ese sentido, entonces, considerado el entrepiso como un diafragma horizontal que va a trabajar a unas fuerzas horizontales, ya sea por viento o sismo, ese diafragma como tal se puede flectar. O sea, al estar apoyado en estos muros que tenemos acá, en los muros de borde, él está apoyado es lateralmente en esos muros que le dan rigidez, ese diafragma se podría flectar. En la medida en que esta deflexión sea muy grande, el diafragma se debe considerar como un diafragma flexible y no como un diafragma rígido. ¿Y eso en qué nos implica que sea diafragma rígido o que sea diafragma flexible? Sí nos implica mucha diferencia en lo que es el comportamiento estructural ante esas fuerzas sísmicas. ¿Por qué? Porque un diafragma flexible lo que hace es que no obliga que todas las partes de la estructura se deformen lo mismo. Por lo tanto, la transferencia de esas fuerzas de viento o sismo horizontales se haría a los elementos que lo están soportando, que serían los muros que están paralelos a las fuerzas se llamarían muros de corte. Esa transferencia de esa fuerza se haría simplemente por anchos aferentes, o sea, por áreas aferentes que le tocan a ese muro. Mientras si el diafragma es rígido, las fuerzas se transmitirían a esos elementos portantes por fuerza horizontal por el concepto de rigidez de cada uno de los muros. Entonces, cuando consideramos el diafragma así, y lo tengo aquí en planta, vemos que él como que se flecta como si fuera una viga simplemente apoyada. Al flectarse como una viga simplemente apoyada, tendríamos que estos elementos de borde del diafragma, estos que están perpendiculares a la acción lateral, se estarían comportando, o todo el diafragma como tal se estaría comportando como una viga muy grande. Vamos a pasar aquí a ver esto. Es como una viga aquí en esta parte, de gran altura. Está la fuerza lateral, aquí la estamos viendo de frente, el diafragma se flecta y entonces es como si estarías como simplemente apoyado aquí y aquí se flecta y al flectarse, este elemento de borde que constituye esta viga de acá o esta viga de acá, que en este caso pues es una vigueta, esto se flecta para acá y esta de acá, vemos que este elemento está sometido a tracción y este elemento está sometido a compresión. Entonces, estas viguetas que tenemos acá no solamente están cumpliendo esa función de soportar unas cargas verticales, que serían el peso de lo que nosotros tenemos, de todas nuestras cargas, el peso propio y todo eso, sino que a la vez, y que por esas cargas verticales estarían trabajando a flexión así, como una viga normal, lo que tenemos es que estos elementos de borde, al estar trabajando dentro de esta viga que está acá, que es una viga así de ancha como, o de alta como este ancho de la losa, este sería el ancho de la losa, entonces este elemento, suponiendo que fuera como si fuera
la analogía como si fuera una cercha. Cuando tenemos una cercha, sabemos que lo sometemos a carga, la parte inferior la parte superior de la cercha, el cordón superior, trabaja con presión y la parte inferior trabaja tracción. Entonces aquí estaría trabajando a tracción este elemento y este elemento a compresión. Entonces, es ahí donde este elemento estaría trabajando a las cargas verticales, pero hay que sumarle la tracción o la compresión, dependiendo para qué lado venga el sismo, del efecto sísmico. Entonces, no es simplemente diseñar los diafragmas para las cargas verticales, sino que vemos que también tienen una función sísmica y que se debe tener en cuenta en su diseño. Cuando el sismo viene en el otro sentido, o sea, si tenemos el sismo en este sentido, entonces los que se convierten en cordones, y por eso a estos elementos se les llaman cordón, se les llaman o cuerda, cuando vengan en el otro sentido, estos elementos se convierten en cuerdas. Ahora, pero cuando el sismo venía en este sentido y ahí encontramos una abertura de una puerta, una ventana, por aquí se transfiere esa fuerza cortante, estos elementos se llaman, perdón, estos elementos que vienen acá, cuando el sismo viene paralelo a él, se llaman colectores y van a colectar como el cortante en el caso de que haya puertas o ventanas y transmitirlo a lo largo de los muros como tal. Entonces tenemos colectores y tenemos cuerdas en el diafragma horizontal. Siempre hay que diseñarlo con sismo en un sentido o en el otro y hay que hacer las verificaciones. Eh, Hay unas condiciones del diseño, es cuando considerar que un diafragma rígido, cuando es un diafragma flexible, y eso va a depender de la deformación del diafragma con respecto a la deformación o desplazamiento de los muros, que también se van a deformar, y esa relación nos permite definir si el diafragma es rígido o no para la distribución de las fuerzas horizontales. Hay otro tipo de entramado ya sería un entramado pesado, que nosotros lo llamamos, bueno, el sistema de poste y viga, ya son elementos de mayor dimensión y como tal lo dice, es un entramado pesado, no cumple como las características del entramado liviano y sería este. En este tipo de entramados se cumplen como las mismas condiciones de diseño que tendríamos para el entramado liviano. La otra condición es que pueden tener vigas intermedias como esta, que son cargueras y soportarse en otras vigas como tal. En este caso no hay unos muros cargueros, podría haber unas columnas como tal. Hablando también de sistemas para piso, y nos lo han mostrado aquí, nos lo mostró la ingeniera Salinas, están los sistemas en CLT. El CLT está innovando en el mundo de la construcción en madera, trae una versatilidad muy grande y en este caso, como sistema de piso, como la foto lo muestra, lo podemos utilizar como una placa directamente apoyada sobre vigas. Y este sistema de construcción, pues por lo general es un sistema que es industrializado, prefabricado, es fácil de construir. Entonces aquí las muestran mostrando las placas enteras con una, con una grúa y se van instalando en el punto que se necesita para conformar el sistema de piso como tal. Se utiliza una combinación, se puede utilizar las placas en CLT y las vigas de madera laminada encolada, aunque también estas vigas se pueden construir en el mismo CLT cuando son de mayores dimensiones. O simplemente ponerlo sobre unos muros cargueros y nos trabajaría simplemente como una losa como tal. Aquí tenemos un edificio que es el edificio Hudson. Tenemos otro sistema de madera masiva como tal, que es un piso en NLT. Es madera laminada, clavada, no utiliza cola y es otro sistema de construir ese sistema de entrepiso. Miren las vigas como tal y el sistema de entrepiso. Y aquí tenemos un sistema con vigas cajón. Entonces, lo que están haciendo es que no se construyen macizas estos elementos, sino que son huecos por dentro para aligerar el peso, pero le dan mayor altura y aquí estaría conformado que puede ser con el mismo CLT
estos elementos de mayor soporte para mayores luces y soportados sobre un sistema que puede ser en madera laminada encolada o en CLT, y en este caso es un sistema de pórticos resistentes a momento. Los otros tipos de sistemas para entrepiso son las losas compuestas. Puede ser hormigón, madera. Eh, la primera que les mencioné, que solamente tenía la loseta de hormigón, claro que a la loseta hay que ponerle un refuerzo de retracción de fraguado y temperatura. La diferencia entre ese que les mostré y este que les estoy mostrando son los conectores que tenemos acá. Estos conectores hacen que trabaje de forma compuesta la vigueta con la losa, o sea, todo el sistema es compuesto, vigueta, tablero estructural, losa en madera. ¿Qué ventajas tiene? Hay un aumento en la rigidez, pues al considerar el hormigón reforzado como parte estructural del sistema de piso, se incrementa la altura, tiene una mayor sección efectiva y se disminuye la flexibilidad del sistema. Entonces, trayendo un mayor control de vibraciones, un mayor control de deflexiones e inclusive un poco más de resistencia al sistema. Aquí muestran, esta es una foto tomada de la página web de Rotoplas, muestran un elemento aislante entre el tablero, que en este caso que tenemos acá, y la losa de hormigón, para evitar que al vaciar la losa de hormigón se humedezca la madera. Entre las losas compuestas, en su comportamiento, entonces tendríamos los conectores, como les mencioné, los conectores acá. Lo que tenemos es que, aunque existan los conectores, a diferencia como es en el acero o en el concreto, nosotros podríamos lograr una transferencia total de esfuerzos en estos planos. En madera no se logra esa transferencia total de esfuerzos horizontales cuando se flecta el elemento. Por lo tanto, la distribución de esfuerzos no cumple que sean continuos, no cumple el Bernoulli total porque hay cierto deslizamiento. Entonces, hay que utilizar teorías especiales para el diseño de estos tipos de losas en donde consideremos que no se cumple la teoría de Navier, la hipótesis de Bernoulli-Navier, y entonces lo que utilizamos son unos métodos alternos, que son el método Gamma o el método Giramar, para poder analizar este tipo de losas. En una losa no compuesta, que tiene los conectores que no entran a la madera, simplemente están uniendo el tablero de revestimiento con la vigueta, la losa de madera no aporta, por lo tanto, en el diagrama de deformaciones unitarias del sistema solamente se considera efectivo lo que hace parte de la vigueta, ni siquiera se considera el tablero como aportante a algo de rigidez para el sistema, para flexión, solamente la vigueta como tal. Bueno, vámonos entonces para sistemas para cubiertas. Sistema de cerchas tijerales, que serían los pares nudillos, o sistema de vigas macizas en madera laminada encolada. Entonces, en cubiertas, pues sí es lo más tradicional que tenemos, es un sistema de par y nudillo, o un sistema de cerchas, con alfardas, con un tablero que puede ser en OSB o un tablero contrachapado. Aquí lo tienen en tablilla, pero la función, recuerden que el techo también debe ser un diafragma, entonces la idea es que tenga esa capacidad de transmitir fuerzas horizontales a los elementos portantes como tal. Esto que yo lo llamo alfarda o par, como se dice acá, es un elemento que estaría trabajando a flexión y a carga axial como tal, porque al tener pendiente el techo, entonces las cargas verticales producen flexión, o sea, trabaja como viga, pero a la vez trabaja como puntal, trabajando como carga axial. Se le colocan estos elementos para evitar que el techo se abra como tal. También podríamos tener cerchas, en ese caso, cerchas principales, que serían estas en la configuración, y a esas cerchas principales le apoyamos unas vigas transversales y después vienen lo que son las viguetas, que serían las que reciben directamente el tablero. Entonces aquí tenemos vigas y viguetas. Si ustedes se dan cuenta, esta viga que recibe estas viguetas
no está del todo, o sea, es una viga que se coloca inclinada con respecto a la pendiente del techo, o sea, es paralela a la pendiente del techo, o sea, mayor pendiente del techo, esa viga va a trabajar como de forma inclinada. Al trabajar de forma inclinada, esa viga va a tener flexión en dos direcciones. Otras fotos de más cerchas o tijerales, estas serían tijerales. Ya vamos a ver, aquí este tijeral tiene estos montantes, hay otros que no los tienen, simplemente tienen esta parte de acá sin esta de acá. Vemos que los elementos superiores son continuos y aquí está recibiendo directamente unas correas. Si se dan cuenta que en las anteriores la pendiente de las viguetas, la dirección de las viguetas eran así, la recibía unas vigas principales. Aquí tenemos una correa que transmite directamente la carga a las cerchas y esa correa, como les mencioné, es un elemento que está trabajando a flexión en dos direcciones. Este sería un montante, este sería el cordón superior de la cercha, el cordón inferior que trabaja a tracción. Como notan, en realidad uno no podría decir, esto es una cercha como idealizada, porque el cordón inferior, el cordón superior es continuo, y el cordón inferior también, o sea, las cerchas se caracterizan porque en sus nudos, en la unión de los elementos, hay articulaciones totales de todos los elementos. Aquí pues no la hay articulaciones, o sea que este cordón superior es un elemento que está trabajando a compresión y también a la vez trabaja a flexión. Aquí están soportando las correas como tal. Y este sí sería un tijeral ya convencional, que les mencioné que no tiene esto. Este es el sistema que también llamamos el sistema de par y nudillo o tijeral. Entonces tiene un montante, tiene unos elementos que los llamamos tornapuntas, que tienen la función de acortar la luz del cordón superior, que sería este, o sea, darle como un apoyo porque está trabajando, recibiendo estas cargas que corresponden a las correas. Al recibir estas cargas, este elemento estaría como trabajando como una viga flexión y a la vez está trabajando como un elemento a compresión. Entonces, estos se llaman pares, trabajan a flexión y a carga axial de compresión. Este se llama el tirante inferior y a este es un elemento que está trabajando a tracción. Esta es la forma de recibir las cargas, esta es la forma de flectarse ese tijeral y en colores vemos que los cordones superiores están trabajando a compresión y a flexión, los que están en naranja están trabajando netamente a tracción y estos tornapuntas estarían trabajando a compresión, elementos a una sola, a un solo efecto que es compresión. Tenemos también las cerchas planas con placas dentadas. Esta nos da mucha facilidad de construcción, prefabricación sobre todo, porque estas placas dentadas no se pueden instalar ya puestas en el techo, sino que se prefabrica la cercha, se instalan a presión estas placas dentadas como elemento de unión entre los elementos de la cercha y después se hace el montaje de la cercha completa. La ventaja que nos da esto es que podemos construir una cercha con todos los elementos en el mismo plano y no tenemos que hacer elementos en diferentes planos para hacer las uniones. O sea que muchas veces lo que tenemos es que las cerchas pueden ser con dos elementos en el cordón inferior y que las diagonales entren y encajen entre esos dos elementos del cordón inferior. No, aquí ya la cercha está en un solo plano. Y esto es lo que llamamos un conector de placa dentada. Lo ideal siempre, lo ideal es buscar que la madera trabaje a compresión. Y en ese sentido, en todo lo que son cerchas, nosotros podemos dirigir el sentido de las diagonales, sobre todo de las diagonales, para que trabajen a compresión. A la madera le gusta más la compresión que la tracción por el hecho de que la falla por tracción es frágil, es repentina y se presenta sobre todo si tenemos nudos o algunas desviaciones de la fibra en el lado atracción del elemento. Y aquí tenemos otro tipo de cerchas. Si ustedes se dan cuenta, son de madera ya laminada encolada y lo que estamos viendo es que las uniones no se ven. Y no se ven es porque están por dentro de los elementos y miren este mundo de conectores que usó, estos conectorcitos perforan una pletina de acero que está por dentro. ¿Qué función tienen estos, el colocar las uniones por dentro? Y es como lo nuevo, la tendencia es la protección contra el fuego.
también la parte estética. También observamos en este techo que los sistemas de arrastramiento entre cerchas como tal, para que no empiecen a ladearse entre una y otra. Aquí yo les estoy poniendo como todas las referencias de donde salen estas fotos. Y esta me encanta porque es una cercha ya híbrida. Como les mencionaba, a la madera no le gusta la tracción y para la tracción pues tenemos el acero, entonces ¿por qué no combinar los dos materiales? Entonces las ventajas del acero con un cordón inferior, todo en acero y con unas diagonales que están dirigidas en la dirección, de acuerdo con si la cercha es una viga simplemente apoyada en la dirección en que trabajan a tracción. Y como están dirigidas en esa dirección, entonces se pueden reemplazar simplemente por un elemento de acero. Ya los puntales, un montantes y el cordón superior completamente en madera, aprovechando las ventajas del comportamiento de la madera a compresión. También tenemos sistemas de techo con elementos de grandes dimensiones de madera laminada encolada. Aquí vemos nos permiten una gran versatilidad, arquitectónicamente son hermosos porque nos permiten tener curvaturas, tener elementos con abusamientos, entonces eso da una gran versatilidad y sobre todo la madera laminada encolada nos da la posibilidad de construir geometrías y tamaños que sean impensables en madera aserrada como tal. Entonces, aquí tenemos dos sistemas de cubiertas, un montajes con esas grandes vigas de madera laminada encolada y esto es lo que podemos hacer al tener elementos de madera laminada encolada, una bellezas de cubiertas como tal. Por último, en sistemas de cubierta les muestro esto que es más antiguo, es la Catedral de Pereira y es un sistema reticular en donde logran por la unión de muchos elementos de pequeños tamaños y pequeña escuadría con madera cerrada, logran una estructura de techo muy hermosa, como la ven acá. Construir los arcos como tal. Lo importante aquí o lo que más se podría llevar es las uniones entre los elementos. Son demasiadas uniones que no me imagino en esa época cómo construirían estos, pero creo que sí son clavados como tal a esas alturas, pues debe haber sido con gran dificultad llevarlo a cabo. Y este es otro sistema reticular ya más moderno, en donde todo está hecho con madera laminada encolada. Es una cubierta que se está inaugurando, creo que hoy salió en los periódicos de Chile, esta cubierta como tal. Y miren, son elementos de pequeña escuadría en madera laminada escolada, pero de gran longitud. Miren cómo lo fueron construyendo y se iban uniendo a estos otros que vienen en diagonal. O sea, da la sensación de que hay continuidad en las dos direcciones, pero en realidad es uno de estos continuos y el otro simplemente en el mismo plano unido y todo esto es gracias también a tornillos autoperforantes que se instalan en obra, se instalaron en obra para poder unir estos elementos de menor, o sea, interrumpidos acá entre los otros y hacer la unión perfecta entre la cubierta. Y así queda la cubierta como tal. Bueno, sistemas tipo nave industrial. Tenemos entonces pórticos biarticulados, triarticulados, pórticos Tudor, pórticos resistentes a momentos. Entonces aquí tenemos un sistema de pórtico con uniones flexibles. Aquí les quiero mencionar que en realidad en madera lograr una unión entre dos elementos que sea totalmente rígida y que haya pues una unión resistente a momentos y que no haya movimiento entre las partes es imposible. Siempre va a haber flexibilidad en ese tipo de unión, o sea que lograr como unión rígida, lo que llamamos un empotramiento perfecto entre una viga y una columna, no va a estar. ¿Por qué? Porque la madera es un elemento que se deforma en las conexiones y al deformarse, o sea, tiene cierto aplastamiento, entonces al deformarse hace que esa unión pueda rotar algo. Entonces hay flexibilidad en esas uniones. Entonces aquí tenemos un pórtico con uniones flexibles para darle la rigidez necesaria al pórtico, entonces le adicionaron este tensor inferior, construyendo aquí como un sistema triangulado, lo mismo que este sistema triangulado, que ustedes saben que el sistema triangulado es el sistema base estructural que mantiene siempre su forma.
así las uniones sean flexibles o uniones articuladas. En este sentido, en el sentido transversal ante cargas laterales, yo menciono acá revisar la estabilidad lateral, y esa estabilidad lateral la estarían logrando por uniones rígidas de esta viga de amarre con las columnas en el otro sentido. Aquí tenemos también un sistema ya de pórticos resistentes a momentos en madera laminada encolada. Miren, aquí está ya la unión resistente a momento. Sin embargo, como les dije, esta unión tiene cierta flexibilidad. Tenemos entonces un sistema principal resistente a fuerzas de viento sismo en este sentido, que serían los pórticos. Tenemos las correas y tenemos un sistema de arrastramiento en X para evitar que los pórticos o el techo se desangule o trabaje como un juego de naipes que se va a caer ante una fuerza lateral, y las correas como tal. También tenemos los pórticos triarticulados. Menciono triarticulados porque esta unión es resistente a momento, pero tendríamos unión con el sistema de piso. Esta se considera articulada, articulada en la cumbrera y articulada como tal acá. Aquí apenas está en montaje y van a empezar a hacer el montaje de las correas como tal, pero siempre en el montaje cuidar de que siempre haya un arrastramiento lateral adecuado para que durante el montaje no vamos a tener ningún inconveniente de que se nos la dé alguno de estos pórticos. Aquí faltaría como algunos elementos de arrastramiento ahí. Y miremos las secciones que son ausadas, buscando que en este punto los momentos o el pórtico trabaje como una articulación, un momento cero en ese punto. Aquí tenemos otro ejemplo de madera laminada encolada con vigas con sección variable, pórticos resistentes a momento. A estos tipos de uniones se les llama una unión de corona. Miren que todos los conectores están siguiendo una forma donde hay el punto, el centro de rotación de la unión se considera el centro de la corona de la corona que forman los conectores, y puestos así de esa forma en corona tienen mayor distancia a ese punto posible de rotación, lo que hace que los esfuerzos cortantes sean menores en esos conectores. Entonces, elementos de madera laminada encolada de gran tamaño. Noten también el arrastramiento en B en el sentido transversal a los elementos principales. Un sistema de uniones de madera laminada encolada con uniones resistentes a momentos. Entonces aquí miramos la parte curva que se logra con la madera laminada encolada, y esta techumbre que de por sí es muy, diría muy particular y muy bonita, cómo logran hacer todas las cosas que se logran hacer con madera. Es hermoso estas curvas que se tienen acá, una construcción híbrida, una plataforma que puede ser acero o concreto, y una y un sistema de cubierta o segundo piso que es en madera. Aquí lo tenemos también, está en construcción. Creo que se estaría terminando en estos días. Bueno, sistemas para edificaciones. Entonces, en sistemas para edificaciones voy a presentar como lo que se está aceptando ahora para el Eurocódigo como sistemas de edificación en altura. Entonces, el Eurocódigo viene con una clasificación que es sistemas en CLT, como lo mencionamos acá, sistemas de light frame o sistemas en entramado liviano, son permitidos ya y ya tienen normas de diseño para esto. Sistemas de madera masiva que se llaman low houses o casas de troncos, ponen a trabajar la madera en el sentido perpendicular a la fibra. No es lo ideal, pero es muy común encontrar casas de un piso construidos con este sistema o dos pisos. Sistema de pórticos resistentes a momentos. Sistemas de edificaciones de muros en voladizo. Este es como si tuviéramos un sistema en entramado liviano o un sistema también en CLT, pero el muro no se interrumpe en la losa, sino que el muro pasa derecho. Es la diferencia con los primeros que vimos.
o sistema de muros en entramado de uniones con uniones de carpintero y relleno de mampostería. Este sistema es muy típico en Europa, en construcciones antiguas que se están reforzando y rehabilitando para que sigan vigentes por ahora. Este no lo tenemos, de pronto en Bogotá hay algún tipo de construcciones de estas, pero en Europa sí son más comunes. Sistemas de muros de entramado pesado con uniones mecánicas articuladas, sería esto, o sistemas ya de arcos con dos articulaciones o triarticulados. Para la norma de nosotros, se está proponiendo que se acepten estos sistemas estructurales para construcción de edificaciones en altura en madera, sistemas de muros estructurales en entramado liviano, sistemas de muros estructurales en paneles de madera maciza contralaminada CLT, sistemas estructurales de troncos de madera rolliza encuadrada, sistemas de pórticos planos resistentes a momentos o sistemas con diagonales, o sea, pórticos, sistema poste y viga arrastrados con diagonales y algunas combinaciones de estos sistemas, que puede ser que sistemas de pórticos arrastrados con diagonales, pero el sistema poste y viga sencillo para soportar cargas verticales sin sin uniones resistentes a momentos, o sistemas de entramado livianos que van a soportar los muros, las cargas horizontales y algunos sistemas de pórtico resistente a momento o no resistente a momento para soportar cargas verticales. Del entramado liviano, ya vimos el entrepiso, ahora vamos a ver los muros. Tenemos dos formas de construirlo. Una forma de construirlo es que, es lo que mencionaban en el Código Europeo, es que el entramado liviano venga completo en toda la altura y no se interrumpa en el sistema de entrepiso. O sea, que se le dé prioridad al muro como tal. El otro sistema es que, esta salió muy malita la foto, es que la viga de entrepiso interrumpe el muro y este es el sistema que se está construyendo actualmente, interrumpe el muro y de ahí viene el otro muro como tal. Este es el que se construye ahora porque da mucha facilidad de fabricación, este es más complicado, es que cada muro solamente tenga la medida de un piso, el entramado de piso se entra ahí y de ahí se soporta el otro muro que viene encima. Entonces, este sería el sistema de entramado liviano, que este sistema lo llaman plataforma, a este lo llaman balloon, entonces este es un sistema plataforma en donde viene el entramado liviano conformando los muros y encima entonces viene el entrepiso, que ya vimos que también es un entramado como tal. Entonces aquí tenemos las dos fotos. Si en entrepiso les decía la función que cumple el tablero, en los muros estructurales, la función del tablero es básica, básica, las tablero y los conectores es básica para darle rigidez lateral a este sistema. Este sistema sin ese tablero no trabaja, no trabaja. Entonces, vamos a ver, aquí está sin los tableros, está el esqueleto. Lo que vemos acá es que cuando nosotros sometemos esto a una carga horizontal, al considerar que estos pies derechos, estos se llaman los elementos verticales, se llaman pies derechos, solamente tienen una unión de articulación a este elemento que lo llamamos una solera, la parte de arriba que conforma el marco total. Como es articulado, al poner una fuerza horizontal, esto se descuadraría, perdería su forma. ¿Qué le hace que tenga su forma? El tablero debidamente unido a esos elementos del entramado. Aquí miramos un ejemplo de un sistema de entramado liviano en varios pisos. Y miremos cómo es lo típico, recordemos un poquito la forma de falla de una vivienda ante cargas laterales, entonces puede fallar por levantamiento de las partes, por vuelco, por deslizamiento o por inclinación. Esta inclinación es una falta de rigidez de los muros y esa rigidez, la que nos lo va a dar en el sistema de entramado liviano, es definitivamente el tablero. Entonces, considerando esto, las partes del entramado son solera superior, en el dintel va sobre las ventanas, en el facer, los pies derechos, el tablero y los conectores. Entonces, tendríamos, para evitar esta falla de deslizamiento, tenemos los conectores antideslizantes, que serían estos de acá, como tal. Para evitar la falla por rigidez, los tableros debidamente conectados. Y para el antivuelco, vamos a tener unos elementos que ya los voy a mostrar como tal aquí en esta diapositiva. Entonces, ante la carga sísmica o de viento, cualquiera de las dos, que son cargas laterales, la forma de comportarse estos muros estructurales
de entramado liviano, entonces es, uno, por volcamiento. Esta fuerza sísmica, al tener una altura con respecto al terreno, produce produce un efecto de vuelco acá. Este se llama el momento de vuelco. Ese momento de vuelco como tal, ustedes no sé si tienen conciencia que cualquier momento que yo tenga o momentos, yo lo puedo descomponer en un par de fuerzas. Una fuerza que sea de, en este caso, tracción en el pie derecho y otra fuerza que sea compresión, siempre y cuando tengan una distancia entre sí. Entonces, este momento de vuelco lo que va a producir es un efecto de tracción a este lado y de compresión a este lado. Alguien me estará preguntando, pero ¿por qué no considero todo el muro? Hay dos metodologías. En el sentido, cuando hay vanos, lo ideal, pues, o una de las metodologías es considerar solamente los segmentos de muro que no tienen vanos. Este se llama la metodología de diseño por segmentos. Entonces, este segmento de muro trabaja ante este momento y va a tratar de levantarse. Entonces, con este par de fuerzas, que es el comportamiento que tal, eh, que hace que está solicitado por ese momento, hace que esto se levante de aquí, se levanta de acá, como vemos acá, la fuerza sísmica hace que se levante esta zona. Entonces, para eso contamos con unos elementos que los llamamos antivuelco o en inglés se llaman hold downs, que serían estos de aquí. Estos serían los elementos que mantienen el muro agarrado en toda su cimentación. Esta está en tracción para este lado, pero entonces acá estaría trabajando a compresión. Ahí no se necesitaría este antivuelco, pero el sismo también viene, el sismo es en las dos direcciones y el viento también podría pegar en las dos direcciones. Entonces, lo que tenemos es poner los dos sistemas antivuelco en ambas direcciones, en ambos bordes del muro. Hay otro sistema que es el antivuelco, que son unas barras de anclaje que se llama el sistema ATS, son de acero y en vez de tener esto, vamos a anclarlo por medio de una barra en esta parte y esa barra va a soportar la tracción debida al momento y a este lado pues estaría soportando la tracción cuando un momento venga en la otra dirección. Bueno, la importancia del sistema de rigidez o los elementos que dan rigidez al sistema, que son los tableros, es que ante cargas horizontales es esa unión de ese conector que está uniendo el tablero, que es el que está evitando que esto se vuelva así como lo muestro en este dibujo de este lado, que pierda su forma y que pierda su escuadrilla, el muro como tal, lo que está evitando eso es el tablero. Entonces, y el tablero debidamente unido a ese entramado, lo que tenemos es que al venir las fuerzas horizontales, que pueden ser reversibles, lo que pasa es que el tablero, que es como rígido, empieza a transmitir o a impedir que el entramado se deforme, pero el entramado quiere deformarse. Entonces, ante una fuerza horizontal, lo que va a impedir que se mueva, que haya un movimiento diferencial entre el pie derecho y el tablero, esto está visto desde arriba, es el conector. Entonces, ¿qué pasa con el conector? El conector se deforma, el conector se deforma y fluye aquí. Estos son resultados de ensayos que se han hecho efectivamente a un conector unido a un pie derecho y a un tablero. Este es el ensayo. Pero este es el ensayo que se ha hecho a todo un muro con sistemas de conectores y un tablero estructural. Y se nota que hay una similitud enorme entre ambos comportamientos estructurales de este tan simple con el del muro. Por lo tanto, se puede concluir que el comportamiento ante cargas horizontales de esos muros se debe, o es semejante, es igual o está debido solamente a la acción de los clavos con el tablero. Y de ahí la importancia de esos clavos en el tablero. Es lo que más se especifica en todas las normativas, es cómo debe ir clavado el tablero a los pies derechos y a las soleras en todos sus bordes y en los elementos de pie derecho central. Los clavos centrales van a ser más espaciados que los clavos de borde que deben ir en toda la periferia para soportar como ese efecto cortante que tenemos por la carga sísmica. Bueno, en cuanto a la resistencia y rigidez del muro de corte, nosotros nos basamos
la Special Design Provision para viento y sismo de la Asociación Americana de Construcción en Madera, y existen dos normativas, que es la de 2015 y salió la de este año, la de 2021. Ellos plantean una ecuación que define la rigidez del muro lateralmente, y esa ecuación es la que presento acá. Va a depender de la rigidez del muro trabajando a flexión, de la rigidez del muro trabajando a cortante y de la rigidez del sistema de anclaje como tal. Esto nos permite a nosotros ya tener como una herramienta para poder determinar cuál es la deriva o el desplazamiento lateral del edificio. Y con esa ecuación es como se diseñaría en la parte de rigidez toda la parte estructural a fuerzas horizontales en el sistema de entramado liviano. También esa misma norma, pues nos trae ya unos valores tabulados de acuerdo con el tipo de revestimiento que estemos usando, ya sea un tablero estructural 1, de acuerdo con la designación de la APA, que es la Asociación American Plywood Association, aunque ya cambió de sigla, es la que rige pues toda la construcción de esos tableros en Estados Unidos. También estarían tableros de guadua laminada o un tablero similar, y de acuerdo con el tipo de clavo, la penetración del clavo en los pies derechos y el espesor mínimo del tablero y el ancho de los pies derechos como tal, nos dan digamos, que la resistencia al cortante de ese muro, y nos dan la rigidez, que es el G, la rigidez a cortante de ese muro. Y esos son valores que los podemos usar en el diseño si construimos de acuerdo con lo que nos están especificando. O sea que es fácil verificar la resistencia al cortante de un muro entramado liviano si tenemos esta información disponible. Y esa está en ese manual que les mencioné. ¿Qué, ventajas tiene el sistema de entramado liviano? Es que el sistema de entramado liviano se puede prefabricar y se puede hacer modular. Al hacerlo modular, puedo hacerlo prefabricado por módulos y transportarlos, pero esos módulos que prefabrico pueden ser módulos bidimensionales o módulos ya tridimensionales. Eh, Aquí estoy mostrando una mesa, esta mesa se llama una mesa mariposa, en donde se construye el tablero por un lado, aquí está acostado, se construye con todas sus conexiones y todo eso, y por medio de esta mesa lo que hace es que se voltea el tablero para construirlo por el otro lado también. Y esta es una planta de prefabricación de muros de entramado liviano como tal. Y aquí vemos ya un sistema prefabricado tridimensional donde se llevan todo el módulo completo, se lo llevan para la obra y lo instalan. Esta tendría pues todo el sistema de transporte y la logística que se debe hacer para transportar estos elementos, y el montaje en obra, pues hay que tenerlo en cuenta desde el diseño. Como ustedes ven, todo es modular, y los espaciamientos se dan de acuerdo con aprovechar al máximo los tableros, las medidas de los tableros, de tal manera que no haya desperdicio. Creo que en la charla de CADWork les mencionaron algo del control numérico, y todo lo que entonces están haciendo ahora es en estas grandes empresas de prefabricados y de modular y todo esto, es con control numérico, se dan todas las medidas que deben tener las piezas, y ya los robots se encargan de cortarlas como deben ser. Y también en las charlas les han hablado de la Torre Experimental Peñuelas, que es un edificio con más de 20 metros de altura, 6 pisos, en entramado liviano. Eh, y está totalmente instrumentada para verificar su comportamiento, pero no solamente estructural, sino todo su comportamiento de envolventes arquitectónicas, como es diseño acústico, diseño térmico, diseño ante el fuego. Y como tal, están midiendo siempre esto. Pero este no es el único edificio que se ha construido en Latinoamérica en entramado liviano. ¿Ves? Los países nórdicos son expertos ya en construir en entramado liviano, llevan mucho tiempo, ese es el sistema tradicional desde el siglo pasado. Todo eso, encontramos edificios en entramado liviano en Norteamérica. Todo esto, nosotros en Chile se están construyendo, y ya han construido edificios de 5 o 6 pisos, como les mencionaba la ingeniera Salinas en la charla del miércoles. Nosotros acá en Colombia
No creo que tengamos edificios en entramado liviano en altura. Tenemos casas, tenemos en entramado pesado y tenemos también naves industriales construidas, pero edificios en altura en entramado liviano no tenemos. Aquí está un edificio en Brasil, también en entramado. Bueno, viene otro sistema estructural que es el CLT. Juan Francisco, ya me pasé del tiempo y como yo no los veo, me dices si interrumpimos o sigo. No, no se preocupe. Estaba precisamente mirando la presentación que nos envió de soporte y no estamos lejos. Además, su merced es la última ponente, entonces tenemos ese tiempo. Que de pronto sí nos restringe, que tenemos varias preguntas en tiempo. Entonces, yo sugiero, digamos que, espérame, miramos dónde vamos acá. Que estamos bien arriba. Estamos en las 57 y todavía nos faltan como 20. Entonces, en temas de tiempo, me gustaría ir respondiendo unas preguntas de base que ya hemos pasado el tema, si le parece, Listo, y me vamos, parece bien. y vamos completando entonces con el tema de la presentación para poder darle finalización y darle respuesta a las preguntas antes de que se nos retiren, ¿vale? Voy a salirme de la presentación. Pero de todas maneras no los logro ver. Ah, Bueno, aquí ya estoy. ya. Bueno, tenemos. Igual yo voy a ir a hacer las preguntas, las dejo públicas acá. Tenemos una pregunta, Inge, que es acerca de, se ha definido como Sistema Nacional de Construcción Madera, Trabajo de Madera Rolliza, que se desarrolló en Oriente Antioqueño hace, bueno, y más de 30 años de tradición. Y ahí creo que un complemento de esa pregunta es, siendo este el sistema más aplicado por los constructores en madera en Colombia, en su mayoría inmunizadoras constructoras. Supongo que hace referencia a el tema de madera rolliza, donde ellos quieren preguntar si dentro de lo que se está trabajando actualmente, la madera rolliza cumple un papel importante, que es lo que mencionaba la persona. O Claro, ha ido claro que sí. desplazando. Claro que sí. La madera rolliza como tal se está considerando también como material, pues como elemento viable para construir. Tú puedes construir pórticos resistentes a momentos o no resistentes a momentos, más difícil resistentes a momentos. Puedes utilizar la madera rolliza como viga, que no es la sección más eficiente, pero lo puedes hacer. Totalmente se puede usar y hay unas condiciones de diseño específicas para diseñar con madera rolliza en la misma NDS, que es la norma base de lo que es el documento I-100, hay un capítulo específico de madera rolliza y el cual también se ha incluido en ese documento I-100. Supongo que es una pregunta subsecuente y es, ¿se han propuesto investigaciones para la tecnificación de las uniones y técnicas actuales de construcción en madera, que en madera rolliza? O sea, vuelve de pronto a hilar ese punto. Si hay investigaciones en ese punto. No, pues que yo sepa, no hay investigaciones en ese punto, no hay investigaciones en edificaciones, no hay investigaciones en muchas cosas estructurales en Colombia. Tal vez César Polanco ha hecho algunas cositas, yo he estado haciendo algunas, en la Universidad de los Andes se han hecho otras, en la Nacional de Bogotá se han hecho otras. Pero específicamente en madera rolliza no tengo conocimiento de que se estén haciendo. Bueno, vamos a pasar con otra pregunta que tenemos por acá y es, ¿qué se ha avanzado para certificación estructural de la madera de producción nacional? En este caso, ¿es mejor depender de las importadas certificadas o hemos avanzado algo acá a nivel nacional en estos temas de certificación? Yo personalmente conozco que la norma americana tiene sus propios personajes certificadores de una obra. No sé si aquí hemos llegado a eso. Esa de pronto es la pregunta. Pero bueno, esta parte de la certificación de la madera, pienso que son los ingenieros forestales quien la debe responder. Y César Polanco mencionó en su conferencia que la norma como tal
está proponiendo unas clases estructurales, pero a la vez está proponiendo unos grados de calidad. Esos grados de calidad, volvemos a lo que había antes en el 78 en cuanto a nomenclatura, es grado A, B o C. Entonces ya no es estructural selecta. Esto es lo que está propuesto en el documento I-100, todavía no es normativa ni nada. No es estructural selecta, estructural normal u ordinaria, sino que se va a decir A, B o C. El grado estructural A tiene unas tolerancias en los defectos que son mucho más estrictas que es el grado B y el grado C. Todas estas son por clasificación visual, pero la idea también es que se tenga que sea por clasificación mecánica. Y de acuerdo con ese grado de calidad, pues se tienen entonces las clases estructurales, que ya sí las explicaron, que es unas clases estructurales para pinos, y otra para coníferas y otra para latifoliadas, y van a depender de 3 propiedades básicas de la madera, que son si el módulo de elasticidad, el módulo de rotura flexión y su densidad. No como viene en la norma ahora, que es una sola propiedad, no, son 3 propiedades las que definen en qué categoría debe clasificarse la madera. Ah, ¿Que hay una certificación? No. No, por la parte de nosotros como estructuralmente, no. Lo que sí va a haber es en la NTC 2500, ya va a salir la parte de los defectos por clasificación visual, sale de ese documento y se va a dejar en el documento NTC 2500, esa clasificación visual, y entonces ya sería el interventor o el supervisor técnico quien defina si esa madera sí cumple con el grado estructural que se especifica en el perfecto. diseño. Pero Porque básicamente no tenemos a una entidad acá en Colombia que nos diga, esta madera es A, B, C, sino que es mis caracterizaciones físico-mecánicas que yo haga y luego el interventor que venga y me diga, sí, sí son las que usted me dice que son. Algo así pues más o lo que menos. pasa es que ojalá la madera viniera con una trade Sí, o una marca pues desde el aserradero, pues desde el que la vende y el que está diciendo es que esta madera tiene esta calidad, o sea, que él certifique, el mismo productor certifique la calidad que tiene la madera, eso sería lo ideal. Pero como les digo, yo no soy la experta en esta parte de la madera, a mí que me pregunten más de la parte estructural, pero acá hay creo una que pregunta de eso. eso, entonces Juan Francisco ahí me colabora. Entonces, soy ingeniera, Chema Álvarez Almarza dice, soy ingeniera civil y quisiera preguntar a la ingeniera Pilar Duque su opinión sobre la aplicación de madera como elemento estructural en tipologías enfocadas a obra civil. Muchas gracias. Pues es que es lo que estoy mostrando acá en esta conferencia, es precisamente el uso de la madera como madera estructural en sistemas estructurales de madera y es totalmente válido, totalmente válido. Ojalá pudiéramos incrementar estas construcciones en el país. Ya. Pudiéramos tener madera, porque mencionan acá es que la balanza está en déficit. De hecho, entonces muchas veces, aunque planteemos el sistema estructural, nos va a tocar de pronto pensar si tenemos que importar la madera, pero por algo empezamos, sí. Bueno, y yo creo que salió una pregunta subsecuente, es que si existen algunos laboratorios en Colombia que puedan certificar estas maderas Pero como tal, esa para certificación uso. de la madera es desde los laboratorios de ingeniería forestal. Yo te hablo desde la parte estructural como tal, desde la mecánica estructural como tal. Nosotros podríamos hacer unos ensayos de vigas, ensayos de tableros. De hecho, en la universidad ya tenemos un laboratorio de mecánica estructural donde ensayamos elementos de tamaño estructural, elementos, muros de hormigón. Entonces podemos, y hemos ensayado vigas de madera, hemos ensayado madera laminada como tal, y entonces en ese sentido sí existen laboratorios aquí para acreditar el comportamiento estructural de una pieza de madera. Bien. Inclusive estábamos haciendo ensayos ahora de extracción en clavos. Ah, De madera. otra pregunta, Inge. Dice, la guadua laminada que se está empezando a producir ahora en Colombia, ¿se consideran los temas de diseño y cálculo estructural? Supongo Se, que es como tendencia, hablan sí, de algo de tendencia. En este momento se están vendiendo, ofreciendo en el país tableros de guadua laminada. Estos tableros de guadua laminada fueron ensayados en la Universidad de los Andes y tienen un comportamiento estructural
muy bueno como elementos de revestimiento para muros y entramados, o sea que sí son aceptados. Dentro de la nueva propuesta del documento I-100 se permiten esos tableros. Bueno. Bueno, pero esto ya es un saludo desde Brasil. Un saludito por acá desde Brasil. Creo que esas son las preguntas que teníamos de base. Inge, no sé, si usted desea, digamos que podemos hacer cierre con lo que usted considere más importante de mostrar en lo que resta de presentación, que no quiera dejar en el tintero. Igual ya respondimos las preguntas de los usuarios para que, ¿qué pasa? Si en algún caso alguien tiene que salir o retirarse, quede grabado el resto de la presentación porque las vamos a particionar y las vamos a promover por todos lados para que las tengan disponibles. Pues a mí me gustaría mostrar algunas fotos así rapidito de CLT. Ya tenemos otra vez pantalla. Ay, no. No, Espera. ahí estaba Sí, ya transmitiendo. ya estoy transmitiendo. Listo, sí, perfecto. Ya tenemos otra vez pantalla, Inge. Entonces la dejamos con el resto de la presentación que tenemos de lo que usted considere más relevante y que no quiere dejar en el tintero. Solamente decirles que el CLT está pues incursionando y modificando todos los sistemas constructivos del mundo, como lo vemos acá, una máquina de control numérico, y estos son los edificios que se han logrado en CLT. Este es el primer edificio en Londres de 9 pisos y esto también es en CLT y miren que ya no es un sistema masivo, pero ya no son muros, sino que las mismas columnas y las vigas se están construyendo en CLT. Y este es un sistema también de pórticos resistentes a momento, que en este caso es madera laminada encolada. Estas son las de madera rolliza, los que mencionaban, y este es el edificio de Stadthaus. Tengo un enlace de galerías, ahí se los dejo. Hermoso lo que se logra hacer con estos edificios. Y por último, lo que quiero mostrar es este edificio que es el último proyecto en alcanzar 81 metros de altura. Es en Noruega, de 18 pisos. Y entonces, miren, es una estructura que se compone de un esqueleto de pilares y vigas de madera laminada con unas grandes diagonales, igualmente de madera laminada en los planos de fachadas que atraviesan varios pisos de altura. Las columnas de esquina tienen una sección de 1.5 metros por 0.62, son columnas de gran tamaño. Las columnas interiores tienen una dimensión de 0.72 metros por 0.81 y 0.62 por 0.62. Un gran edificio. Los 7 pisos o forjados superiores, los entrepisos, son de concreto para incrementar el peso del edificio, así reducir las oscilaciones de la parte superior debidas al viento. Y el desplazamiento máximo en la última planta se ha calculado en 140 milímetros. Este es el montaje, mucho prefabricado, uniones que permiten pues ensamblarse fácilmente en obra, y este es el montaje. Ahí tengo algunos videos de enlace contra el fuego y la sostenibilidad del futuro de la madera. Y por último, los edificios híbridos. Aquí esto es lo último que se está también haciendo, es ¿por qué no aprovechar las ventajas del concreto y del acero como resistentes a cargas laterales y poner la madera a trabajar a cargas verticales, dándole la rigidez que se necesita lateralmente con un núcleo de acero o un núcleo en concreto? Y este es el caso de este edificio en Canadá. Entonces ahí están montando y miren los núcleos de concreto y el edificio, sus elementos totalmente en madera. Y por último, pues aquí tengo un video de este edificio, no sé si lo pasamos, Francisco, o no lo paso, se los dejo. Creo que sí, yo creo que sí, creo que es uno de la construcción, ¿cierto? Sí,